relacionadas y pasamos a las dos muestras independientes. Allí vimos esa prueba de diferencia de medias para comparar dos grupos o de razón de varianzas para comparar las dos varianzas más para comprobar que los grupos tienen variación homogénea. Y pasamos a trabajar con las variables cualitativas. Allí vimos Fisher con muestras pequeñas o chi cuadrado de 2 por 2, tablitas pequeñas. Y luego vimos una chi cuadrado más grandecita para tablas de 2 por K. Y como alternativa a esta prueba de diferencia de medias, pues hablamos de Wilcoxon-Madwiney, que trabaja o con escala ordinal que no se permite para sacar la media, o cuando la distribución no nos da normal, ¿cierto? De manera que no podamos trabajar la diferencia de medias. Otro uso de ese Wilcoxon-Madwiney, pues también era cuando las varianzas no son iguales, ¿cierto? No hay homogeneidad de varianzas. Bien, vimos que se puede sacar el tamaño del efecto. No sé qué versión del SPSS tengan, pero he visto que en la última versión, como la 26, ya la prueba está sacando el tamaño del efecto. Eso vi esta semana que me entregaban unos trabajos y veía que los estaban, o sea, automáticamente está sacando el tamaño del efecto. Yo no tengo esa versión, entonces no, pero ya los paquetes ya lo están sacando. Bueno, acá la explicación de cada una de las pruebas que les decía en el cuadrito. Y finalizamos hablando un poquito de los diseños experimentales de la comparación de K-muestras. Básicamente vimos ese diseño completamente al azar o el ANOVA de una vía o el ANOVA de un factor que trabaja una variable dependiente o respuesta que sea cuantitativa, escala intervalar o de razón, distribución normal, con homogeneidad de varianzas, y su alternativa era esta prueba Kruskal-Wallis cuando alguno de esos requisitos no se cumple. Y pues les hablaba que habían otros diseños, sobre todo es importante este diseño factorial, que como diseño factorial nos permite no solamente una variable dependiente y una independiente, sino una dependiente o respuesta y dos o más variables independientes o factores con cualquier cantidad de categorías. Pues por hablarse de diseños casi que tienen que estar planeados en la investigación de manera que al menos hayan dos sujetos y ojalá similar cantidad de sujetos en cada categoría de la variable y sobre todo en los diseños factoriales en cada combinación de las categorías de esas variables. Y finalmente, pues decía que la prueba chi cuadrado que habíamos visto para tablas de 2 por K, pues se puede generalizar a tablas más grandes, sería exactamente la misma prueba. Bien, entonces aquí hablábamos del diseño y de la prueba Kruskal-Wallis y creo que ahí estábamos, quedamos listos para hablar de la correlación y la regresión. Entonces, voy a comenzar hablando de correlación. Cuando uno habla de correlación, pues habla de establecer ya relación entre variables. Lo que veníamos haciendo era probando hipótesis descriptivas, cómo se comportaba una población en cuanto a una sola variable, comparativas, cómo se diferenciaban o era un grupo más grande que uno o otros grupos con las pruebas para muestras relacionadas, y esos grupos estaban emparejados o apareados, y para muestras independientes, dos muestras y K-muestras. Y aquí ya pasamos como a esa comprobación de hipótesis correlacionales, donde se busca la relación o la asociación entre variables. Dentro de esa correlación, pues uno puede hablar de correlación lineal, si lo que quiere es establecer la relación lineal entre las variables, que tanto ellas se asocian, pero teniendo en mente que se asocian de manera que puedan formar una línea recta. Y podemos hablar de la correlación no lineal si no es una línea recta, sino si estamos hablando de una curva. Bien, de esa correlación también podemos hablar de la simple, si nosotros tenemos únicamente la asociación entre dos variables
o de la múltiple si vamos a asociar más de dos variables. Y en ese caso podríamos también hablar de la correlación parcial si asociamos dos variables al menos manteniendo constante una o más variables. Es decir, para valores iguales de una variable, cómo se comportaría la asociación entre al menos otras dos variables. Bien, dentro de esa correlación también podemos hablar de la paramétrica, que ahorita vamos a mirar, exige pues lo que hemos hablado siempre de la estadística paramétrica, o podemos hablar de asociaciones no paramétricas que nos permiten trabajar con diferentes tipos de variables. Una vez uno haga la correlación y determina que sí hay asociación, o asociación lineal o asociación no lineal, pues podemos establecer si se desea una recta, si vamos a hacer una regresión lineal, o una curva, si vamos a hacer una regresión no lineal, o sea, una ecuación que nos permita de alguna manera determinar o predecir una variable en función de otra, si hablamos de la simple, o en función de otras variables independientes si hablamos de la múltiple. Bueno, esto es como el resumen de lo que vamos a trabajar, de todas esas asociaciones que vamos a buscar encontrar entre diferentes tipos de variable, y si el tiempo no lo permite, que yo creo que sí, terminar haciendo regresión lineal, regresión no lineal y ojalá pues la regresión múltiple. ¿Me permiten un segundito que yo prendí ahí una cosa y no la apagué, porfa? Listo, perdón. Bueno, entonces comencemos. Cuando hablamos de regresión o de correlación, nosotros hablamos de una variable independiente y una variable dependiente. Yo puedo hablar en esos términos si lo que voy a establecer es una asociación de causa-efecto. Si no voy a establecer asociación de causa-efecto y solo voy a hacer correlación, o sea, solo me interesa la asociación entre las variables, yo puedo hablar más bien de variable predictora y variable criterio. Si voy a hacer regresión, sí necesariamente una dependiente, que generalmente la llamo y una o varias independientes, que generalmente son las X. En ambos casos, por ahora, si hablamos de regresión unida con correlación, ambas variables tienen que ser cuantitativas, ambas medidas en escala intervalar o de razón, y ambas con distribución normal, que es un requisito que no siempre se mira, ¿cierto? Para decir si estoy en la paramétrica, sí puedo hacer regresión, o no puedo hacer regresión porque no es normal, pero sí me puedo buscar otra forma de hacer correlación. La correlación que nosotros generalmente conocemos, la que nos enseñan, es la correlación de Pearson, que es un coeficiente paramétrico unido a esa regresión. Entonces, si no da distribución normal, nos toca buscar dentro de la no paramétrica qué coeficiente hacer, o si no tengo, sobre todo en correlación y en la variable dependiente, una variable cuantitativa medida en escala intervalar o de razón. Bueno, entonces comprendía la diferencia entre regresión, una ecuación que me permita asociar las variables, y correlación, establecer únicamente la asociación entre esas variables. Y si comenzamos con la parte paramétrica, entonces podemos hablar de esa regresión lineal simple, donde tendríamos una ecuación de la forma y igual a mx más b. A esa ecuación quiero llegar, donde b es el punto de corte, el punto donde la recta corta al eje y, es decir, donde mi variable independiente es igual a 0 y b será el valor que toma la variable dependiente. Y el otro componente de esa recta en regresión simple, que solamente me asocia dos variables,
sería la M, que es la pendiente, ¿cierto?, de esa recta, y me está diciendo cuánto va a incrementar o decrementar si es negativo la variable dependiente por cada unidad de cambio en esa variable independiente. Bueno, entonces lo que buscamos es llegar a esta ecuación, y igual a mx más b, que creo que para ustedes no es muy desconocida. Los economistas trabajan bastante, yo creo que en administración para buscar ajustes, tendencias, pues también creo que trabajan bastante la ecuación de la recta. Bueno, entonces lo que les decía, la pendiente es el incremento si la recta es ascendente en y por cada unidad que aumenta x, o el decremento si la recta es descendiente, y en ese caso la pendiente tendrá un símbolo, un signo más bien negativo. Creo que eso tampoco tenga problema para ustedes, o me dicen si sí. No, señora. Problema, no hay problema. Creo que eso es simple para ustedes. Bueno, digamos que yo tengo el número de empleados de una muestra de empresas y el nivel de inversión. Y quiero encontrar una ecuación a través de la cual yo pueda estimar el nivel de inversión en función del número de empleados. Sabiendo que tengo una distribución normal, hay que nuevamente asimetría y kurtosis o Kolmogorov y Shapiro, depende si lo estoy haciendo descriptivo o inferencial. Digamos que estos son mis datos, ¿sí? Entonces, mi variable dependiente es la dependiente es la que yo quiero estimar, les decía, estimar el nivel de inversión en función de, entonces esa será mi variable independiente. Ambas variables son cuantitativas y vamos a suponer que tienen una distribución pues normal. La intención de poner el ejemplo acá es ir un poquito más allá en la interpretación. Entonces, yo la encontré y estos fueron los resultados que me dio. El término que acompaña la X es la pendiente, el término independiente, el punto de corte. La pendiente que me diría que por cada empleado que se aumente en la empresa, que era la variable independiente, el nivel de inversión va a aumentar porque es positiva la pendiente en 2,77 puntos. Bien, y uno diría por ahora que si las variables se asocian, que todavía no sabemos, esa asociación o esa relación va a ser directa. El punto de corte es menos 47.3003. Entonces dice, si el número de empleados es 0, en algunas variables pues eso no es posible, pero digamos que si es posible eso sería. El nivel de inversión sería de menos 47, que dirían ustedes pues no es posible. Claro, aquí la interpretación no dice mucho, pero la quise dejar simplemente para que las variables que sí lo permitan, pues tengamos claro cuál es ese significado. Decíamos que la recta nos iba a permitir hacer predicciones. Entonces, ¿cómo uno hace predicciones? Pues reemplazando el valor de X. Digo, si una empresa tiene 47 empleados, ¿cuál será el valor de inversión? Entonces, simplemente la reemplazamos en la ecuación y eso nos dará un nivel de inversión de 83,05 para esa empresa. Vuelvo, el ejemplo venía más bien era a la interpretación y pues al uso de esa ecuación. Si yo no necesito hacer predicciones, la ecuación no me dice nada, o sea, hacer regresión por hacerla no tendría mucho sentido, salvo para encontrar si hay más de una variable, qué variables están aportando a esa variable dependiente. Pero entre dos variables, pues si lo que desea solo establecer asociación, pues solamente hagamos el coeficiente de correlación y no hacemos más. Bueno, entonces, si ya yo reemplazo todos esos valores del número de empleados en la ecuación, obtengo esta recta de ajuste, ¿cierto? Que son los puntos rojos y los puntos azules serían los puntos reales de lo que me compone, lo que yo lo llamaba en estadística el diagrama de dispersión,
Y aquí puedo yo establecer para cada valor de X qué tanto se aleja el valor real que obtuve, que es el azul, con el valor estimado que obtuve, que es el rojito que está sobre la recta. Entre más cerquita estén esos azules de estos rojos, ese diagrama de dispersión de la recta, pues seguramente tengo yo más certeza de que lo que estoy haciendo está bien, que la recta sí me permite hacer predicciones y que seguramente las variables se van a asociar. Entre mayor sea la diferencia entre estas distancias, que se denominan los errores, pues mayor será menor será mi correlación, mi asociación, y mayor será el error que yo estoy asumiendo al hacer esas predicciones. Bien, ahorita aprendemos a sacar ese diagrama, aprendemos a sacar la regresión, la pendiente y hacer la hipótesis, a comprobar la hipótesis a esa pendiente. Bueno, algunos hacen primero correlación y luego regresión, otros primero regresión y luego prueban correlación. El SPSS lo hace exactamente igual. Entonces, pues aquí está la parte de correlación todavía simple para dos variables, partiendo de que ambas son cuantitativas, escala intervalar o de razón, y que ambas siguen una distribución normal por ahora. Cuando uno obtiene el coeficiente de correlación, obtiene valores entre -1 y 1. El signo del coeficiente lo que me va a indicar es que si es negativo, la asociación es inversa. Este es el mismo signo que tiene la pendiente. Entonces, la recta, si yo estoy haciendo una recta, no una curva, sería hacia abajo. Y da máximo 1 si, y positivo si la asociación es perfecta y la asociación además es directa, si la recta va hacia arriba. Bueno, entre más se acerque a 0, sería porque no hay asociación. Entre más se acerque a 1 o a -1, o sea, el signo no indica que no haya, sino que sí hay, pero que es inversa. Entre más se acerca a 1, les decía, mejor es la asociación. En ciencias sociales se toma, más o menos los autores se han puesto de acuerdo, que hay correlación de manera descriptiva si el coeficiente es mayor a 0,4. Algunos toman 0,5. En otras ciencias son más estrictos, 0,8 para que haya asociación. Pero pues igual vamos a aprender a probar la hipótesis y a mirar si la asociación es o no significativa. Entonces ahorita cuando la hagamos con el SPSS miramos cómo hacerlo de manera descriptiva y cómo comprobar hipótesis para esos coeficientes de correlación. Bueno, entonces recordando, cercano a 1 si hay asociación, cercano a 0 no hay asociación y el signo simplemente me indica inversa si es negativa, directa si es positiva. Bueno, entonces estas eran las variables que ya habíamos trabajado. Bien, si yo tengo este diagrama de dispersión, y hago la recta, aquí me está diciendo que como quedaron igualitos, pues no se ven los reales, pero son los reales exactamente en el mismo punto donde están los estimados. Es decir, la recta pasa perfectamente por todos los puntos y la recta es ascendente. Ese diagrama de dispersión me estaría diciendo que tengo una correlación exactamente de +1, es decir, que tengo una asociación perfecta entre las variables, que cualquier predicción que yo haga, pues no va a tener error. Eso en la práctica pues es difícil. Esta sería la gráfica contraria, entonces la recta es descendiente, el coeficiente sería negativo y todos los puntos estimados están exactamente en el mismo lugar que los observados. Esa recta tendría un valor de asociación entre las variables de -1, una asociación perfecta pero inversa. Bien. Y este diagrama de dispersión, pues uno se da cuenta, dice, bueno, ¿y para dónde hago la recta? ¿Para abajo, para arriba, para acá, aquí abajito? Seguramente me está diciendo que no hay asociación entre las variables, que ellas no se asocian y que la correlación estará muy cercana a 0 y que seguramente por lo menos la lineal
no es, y habría que buscar, aunque pues esto que me inventé no se parecía a nada, pero habría que buscar como que nos sirva para asociar esas dos variables. Bien. Les decía que en general, para muchos mayores a 0,8, en ciencias sociales mayores a 0,4 o incluso mayores a 0,5 de manera descriptiva. Luego, entonces miramos cómo comprobarlo ya de manera inferencial. Bueno, ¿cómo saca uno el coeficiente de correlación? Y también quise mostrarlo por lo que vamos a ver después con la regresión múltiple y con la correlación múltiple. Era un proceso largo que yo creo que a muchos les tocó sufrir con esta linda formulota, ¿cierto? Grandotota, que pues en últimas nos daba, por ejemplo, en este que coloqué acá, asociación entre la prueba Saber 11 y el promedio académico, una asociación de 0,94. Descriptivamente diríamos 0,94 es mayor al alfa, estaba pensando en la inferencia ya, es mayor a 0,8 y diríamos que si hay asociación, es decir, que el promedio académico de una persona sí está asociado o relacionado con el puntaje en la prueba Saber 11 y que si yo obtengo una ecuación de ajuste, pues puedo utilizarla para hacer predicciones. Si no hay asociación, si el R me diera un valor muy bajito, pues simplemente diría no puedo hacer predicciones. La recta sí la tengo, pero no me sirve para hacer predicciones porque las variables no se asocian. Bueno, bien. Si seguimos, a ver. A partir de ese coeficiente de correlación, yo puedo medir también asociación mediante otros coeficientes. El primero es bien importante, el coeficiente de determinación. Él me va a medir el porcentaje de variaciones de la variable dependiente que son explicadas por la variable independiente. ¿Qué tanto de lo que le sucede a Y lo puedo explicar por X? Necesariamente si voy a hablar de ese coeficiente de determinación, estoy hablando de causa-efecto porque estoy hablando que lo explica, que lo determina. Entonces sí es necesario aquí hablar de causa-efecto, de variables que tienen una relación de dependencia la una contra la otra, no una mera relación. Ese es el famoso R cuadrado que nosotros siempre trabajamos, ¿cierto? Que en el anterior diríamos que el 89,13% de las variaciones, esto era de la otra, yo estaba loca y pasé la que no era, bueno, esto era de los resultados de la prueba del promedio académico, son explicados por la prueba Saber 11. Entonces, 89,13 sería lo que me determina o lo que me explica la variable independiente de lo que le sucede a la variable dependiente. Bien. Lo contrario a ese R cuadrado, que generalmente es el que mostramos, es el de no determinación, que me va a decir el porcentaje de variaciones de la variable dependiente que no son explicadas por la independiente. Generalmente no lo mostramos, él es el K cuadrado, pero es el resto de ese 89%, entonces sería el 10,87%. Y hay un coeficiente que, bueno, antes de ir allá, hay un coeficiente que es el coeficiente de alineación, que es usado cuando nosotros queremos mostrar no asociación, sino independencia entre las variables. Es un coeficiente que generalmente no se usa, pero es lo contrario al R. ¿Por qué? Porque uno lo que busca generalmente es mostrar si las variables se asocian, no que las variables son independientes. Pero es un coeficiente que se obtiene de obtenerle la raíz a este K cuadrado dividido entre 100. Obviamente si uno dice que sí hay asociación con este 0,94, pues es clarísimo que diría que no hay independencias, tendrían que ser extremos los dos, ¿cierto? Contrarios, si hay asociación, pues no hay independencia. Bueno,
creo que vamos a hacerle hasta ahí en el SPSS antes de continuar con estos otros coeficientes para que no sea tanto lo que vamos a trabajar ahorita seguido en el SPSS. Bueno. Entonces, no sé si tienen la base abierta. Y ya la tienen a la mano, ya somos un poquito más de los que empezamos.